noches, estimados hermanos. Los saludo en el nombre del Señor, pidiendo a nuestro Dios que se mantenga con nosotros y nos siga cuidando. Continuamos en esta serie de sermones de Habacuc denominada Dios en medio de la incertidumbre. Esta prédica tiene por título El propósito es cierto y la fe será premiada, y está relacionada con el capítulo 2, versículo del 1 al 5. Estamos en un momento en el cual Habacuc está finalizando su segunda lamentación, su segunda queja, y sigue sin entender las razones de Dios, el plan de Dios. ¿Cómo puede y cómo quiere Dios ocupar un pueblo, que es este imperio neobabilónico, la nación de los caldeos, quienes adoraban ídolos, que esclavizaban a otras personas, tratándolos como animales, y destruían otras naciones, que era un pueblo vil? ¿Cómo puede ser la santa voluntad de Dios, que ocupe impíos para llevar a cabo sus planes, que ocupe violentos, que ocupe la maldad, que ocupe los malos, que ocupe los que se mofan de ti, oh Dios, para llevar a cabo tu voluntad? ¿Cómo puede ser esta la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios puede permitir esto? ¿Por qué Dios los usa? ¿Acaso está aprobando su actuar? ¿Por qué mis expectativas no son cumplidas? Si es algo que agrada a Dios. En estas circunstancias no es fácil seguir confiando en Dios. Es algo que no podemos entender. Pero Habacuc sigue confiando en Dios. Él está decidido. Pero se dice a sí mismo: antes de escuchar, me preparo. Antes de esperar esta respuesta de Dios, estaré en guardia. Atento a la respuesta de Dios como un vigía, en su atalaya, en mi puesto de guardia. Habacuc esperará. El versículo 1 dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para verlo, para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. El escrito de Habacuc se encuentra en un momento de caos, de serios problemas, conflictos de poder entre potencias y de profundas influencias religiosas en el reino de Judá. El imperio asirio, que está decayendo, el imperio neobabilónico, que empieza a surgir, la gran importancia de Nabopolassar, padre de Nabucodonosor. Acuérdense, este rey que se convirtió en animal por 7 años y que después Daniel revela un sueño que tuvo. Estamos en un proceso de decadencia e infidelidad hacia Dios, decadencia en lo político también. Entonces nos encontramos en un contexto de inestabilidad para Judá, reino del sur. Existían graves problemas internos, intentos de la reforma religiosa, sí, eso es verdad. Llamado a una mayor fidelidad hacia Dios, pero también un fuerte sincretismo religioso. Había injusticia, habían problemas sociales, desigualdad. El otro día escuchaba una frase: la violencia y la opresión existente crea un ciclo interminable de venganza. Los reyes y sus funcionarios se aprovechaban de su poder. Existía abuso, corrupción, se estaban tomando pésimas decisiones, tanto en la política interna como en la externa. En este punto, Judá era prácticamente una veleta, buscando aquella potencia o aquellos países que se pudiese sacar mayor provecho. Si en un momento eran los fenicios, en otro momento era el imperio asirio, pero sin escuchar a Dios, sin querer depender de Dios. Una nación sin peso, sin sustancia, una nación sin identidad, sin una visión de conjunto, sin una clara voluntad y sin un proyecto en común. Estamos en un momento de incertidumbre total en el pueblo de Dios, en el reino de Judá. ¿Y por qué? Porque se estaba en caída libre, debido a la abismal separación entre Dios y su pueblo. Teníamos fidelidad por un lado versus infidelidad. Tenemos el pacto inquebrantable de Dios versus el pecado del pueblo. Un pacto que sigue en pie, apostasía de Judá. Un pacto que está operando y versus una fe fría, muerta y pragmática. Fidelidad versus infidelidad. Y nos detenemos acá para establecer la primera idea. Número 1. Debemos estar atentos al mensaje de Dios. Así es, debemos estar atentos al mensaje de Dios. ¿Qué nos dice Habacuc? Debemos estar atentos al mensaje de Dios por medio de su palabra. Debemos estar alertas, debemos estar en guardia, como en una verdadera atalaya o elevación. Está relacionado directamente a estar preparado espiritualmente con las armas necesarias, con el escudo, el yelmo, la espada, sí. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hay una serie que vemos con Laura y Santiago, super libro, y había un testimonio de un niño de Guatemala, que decía que su capítulo favorito
que su capítulo favorito era cuando Dios acababa con Satanás, cuando Dios vencía a Satanás. Y el sueño de él, y a él le gustaría ser un ángel que luchaba en el ejército de Dios. Debemos tener esa fe, la de este niño. Un niño que veía los capítulos de super libro para estar preparado para ese momento. Bien, la inocencia de este niño, las cosas que decía, él se estaba preparando. Él estaba en guardia, él estaba a la espera de. ¿Cuánto más nosotros? Debemos estar preparados. Preparados mediante la reflexión de la palabra de Dios, en la oración, preparados para recibir la respuesta de Dios. Así como Jeremías esperó 10 días la respuesta a su pregunta, debemos tener la determinación de esperar por la respuesta de Dios ante nuestro clamor. Una respuesta de Dios que es su voluntad, no la nuestra. Como segundo punto, decimos el propósito es cierto y la fe será premiada. Título de esta reflexión. El otro día leía la historia de un futbolista, de su largo camino para lograr estar en un equipo grande de Europa, de su sacrificio, de la situación vulnerable, de su niñez en Argentina, cómo después llegó a Europa, ya siendo adolescente, la dificultad de la soledad en Europa. Muchas veces fue suplente, siempre, casi siempre fue suplente. Mucho ejercicio y entrenamiento en vano, podemos decir, pero al final logró su anhelo y su sueño. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tendremos paciencia? 10 días esperó Jeremías solamente por una respuesta. ¿Cuánto más nosotros tendremos paciencia? ¿Y estaremos preparados para la voluntad de Dios? No se trata de un anhelo profesional, no se trata de ser titular, se trata de un tesoro, de un premio que es mucho mayor, donde el moho no interviene, que siempre está presente este tesoro, que es estar con nuestro Señor. Tesoro y premio eternos, que nunca, nunca se acabarán. ¿Cuánto más nosotros tendremos paciencia? En el versículo 2 y 3 Habacuc nos dice: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué dice Habacuc? Este mensaje que Dios le entrega, esta visión será escrita en tablillas, pero este mensaje, esta voluntad de Dios no miente, no está ausente. El mensaje es que la voluntad de Dios ya debe estar haciendo nido en nuestros corazones, en nuestra mente, en los preparativos para nuestra comprensión. Prepara tu corazón, prepara tu mente para entender la voluntad de Dios. ¿Cómo? Estando en guardia. Claramente nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. El cumplimiento de la voluntad de Dios, de sus planes, se realizan en los tiempos de Él. El propósito es cierto, sí, nuestro Dios responderá y hará su voluntad, y la fe será premiada. En el versículo 4 Habacuc dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Claramente, Habacuc hace referencia en estos versículos a que los enemigos del pueblo de Dios tendrán su fin. Los impíos representados en el pueblo de los caldeos, del imperio neobabilónico, tendrán su fin. La maldad tendrá su fin, en este caso representada por Babilonia. Y que la maldad en su fin siempre es la muerte. Pero vamos un poco más allá. Y que la maldad, como toda la maldad del mundo y en la historia, como toda, también tendrá su fin. Y que solamente el día del Mesías se vería el cumplimiento definitivo de tal promesa. Los propósitos de Dios se apresuran, ¿sí? Se apresuran, pero a su tiempo y a su momento. Aunque para nosotros ciertamente decimos, ya basta. Hemos esperado suficiente. Hay atrasos innecesarios. Habacuc nos dice, tengamos paciencia. Juan Calvino, en una reflexión, decía: este es el verdadero sacrificio de la alabanza, cuando nos refrenamos y permanecemos firmes en la persuasión de que Dios no puede ni engañar ni mentir, aunque parezca por un tiempo que esté jugando con nosotros. Habacuc dice en el versículo número 3, porque sin duda vendrá, no tardará. Existe una certidumbre, una veracidad. Esto es cierto. Esto es cierto. Este evento estará presente. Dice después en el capítulo 10, en el capítulo 10, versículo 37. El que ha de venir, vendrá. Esa es la voluntad de Dios que será en nuestras vidas. El trabajo de Dios que ahora está haciendo en nuestras vidas, es tan cierto. Esta preparación que el Señor hace en nuestros corazones, en nuestra mente,
va desarrollando nuestra sabiduría, el conocimiento de Él, está haciendo nido. Nos dice que tengamos paciencia. Este trabajo es tan cierto como la segunda venida de Cristo. Por el que ha de venir, vendrá. Es una palabra que no va a cambiar. Es palabra de promesa. Vamos al punto número 3. La humanidad está dividida en dos. La maldad se enorgullece. Aquellos que son soberbios, aquellos que han dejado que la maldad, que la falta de amor por otros y la falta de solidaridad se conviertan en su pilar de vida, pareciera que la indiferencia es su ideal. Son traicioneros también, como el vino. Ellos así mantendrán su forma de vivir. Esto también conlleva una sentencia. Mientras el justo, por un lado, vive para siempre, pero para aquellos que son orgullosos, que la maldad está en sus ojos, la soberbia, la indiferencia, la falta de amor, para ellos será su fin. Aunque nuestro Dios los ocupe para su fin, para cumplir sus propósitos, esto no quiere decir que está de acuerdo y aprobando lo que hacen. Pero este es el fin de los malvados. Salmo 73, versículo 7. Los ojos se les saltan de gordura. Y después dice el versículo 19 de este mismo Salmo número 73. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. El hecho de que un hombre esté lleno de orgullo es en sí mismo una evidencia de su perdición. Así fueron con los caldeos. Dios estaba usando este pueblo, pero estaban orgullosos de sus conquistas. Por lo tanto, no vivirían. Entonces, esto no es solamente una sentencia contra los caldeos. Dios pronuncia la sentencia sobre todo el mal. Sin embargo, el centro de estos versículos, resumidos en la oración, el propósito es cierto, y la fe será premiada, tiene su eco en que nuestro Dios no cambia. Habacuc, en el versículo 4 dice, mas el justo por su fe vivirá. El único que vivirá es el que tenga fe. Estos son los justos, los justificados por Dios, mediante la sangre redentora de nuestro Señor Jesús. Esta separación no es solo entre judíos y caldeos, o entre judíos y neobabilónicos. Esta división se refiere a toda la humanidad. Entre aquellos que han desechado la piedra angular, entre aquellos que se han enfriado, que han dejado de amar a su prójimo, y el pueblo de Dios. Habacuc no solo habla de la fe acerca del Dios revelado a nuestro Señor Jesús, sino como algo opuesto a la soberbia o confianza en uno mismo. Por el contrario, es la humildad en Dios, es una buena disposición a conformarse con la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios no puede ni mentir ni fallar. Él cumple sus promesas. Una confianza a pesar de la maldad que impera, a pesar de las injusticias, a pesar de la corrupción de los líderes, a pesar de la violencia, a pesar de cualquier circunstancia exterior. Y si dice, el justo por la fe vivirá, no apunta a vivir aquí. No es tener seguridad y estabilidad o protección en esta vida. Habla de la misericordia con Dios en la eternidad. Acá hay un principio que después Pablo va a ahondar. La doctrina de la justificación por la fe. La relación del hombre con Dios es mediante la fe. Para pensar y practicar. Número 1, estemos preparados. Así como el futbolista argentino, años y años que entrenó y se convirtió en titular, ¿cuánto más nosotros? O mejor, así como este niño del programa de televisión que soñaba con ser un ángel y se preparaba para ello viendo los capítulos de su superlibro y enseñándole a otros niños también. Tenemos que estar preparados como soldados de Jesús. ¿Te acuerdas de ese corito? Soldados soy de Jesús. Estemos siendo ordenados y disciplinados para esta preparación. Oremos, leamos la Biblia, que ese nuestro Dios ya está actuando en nosotros, ya tiene grandes tareas. Prepárate, ejercítate, lee, medita la palabra de Dios. Número 2, seamos pacientes. Dios nos responderá a su tiempo. Habacuc hace un llamado a ser pacientes. No desesperemos, no caigamos en el temor, no caigamos en este grave error que solamente nos trae angustia y tristeza. Esperemos. Y recordar que la respuesta al Señor, aunque tarde, debemos esperarla. Número 3. ¿Dónde tenemos puesta nuestra esperanza? El pueblo de Judá
la tenían algunas ciudades fenicias en algún periodo. Después el imperio sirio. Después la tuvo el imperio egipcio. ¿Dónde tenemos puesta nuestra esperanza? Somos el pueblo de Dios y nuestra esperanza no está puesta en que se acaben los lamentos y las tristezas de hoy. Nuestra esperanza no está en algún líder que surja, en algún movimiento, en algún paradigma social, económico y político de ninguna especie. Nuestro anhelo primordial no es que acabe esta pandemia tampoco y podamos volver pronto a la normalidad, o que acabe la corrupción, o que acaben los temores, las incertidumbres, las dudas sobre el futuro, o que se eliminen todo tipo de injusticia, toda desigualdad, problema social, económico, que haya crecimiento, que haya desarrollo en el país. Nuestra esperanza es estar con el Señor. Y esta esperanza se aviva en nuestros corazones por medio de obras que glorifican a Dios, glorificando a Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de esta incertidumbre. El llamado de Dios en cuanto a su respuesta a nuestras oraciones la podemos responder en dos ideas, las mismas que planteaba Habacuc. Ten paciencia, aunque tarde, espérala, mas el justo por su fe vivirá. Y esta respuesta de Habacuc no solo para él, sino que Dios le manda al profeta a escribir esta visión para que las futuras generaciones, nosotros, pudiéramos también recordar que la gloria de Dios siempre está presente por sobre todas las naciones. Los invito a orar. Bendito Señor, te doy las gracias porque nos has dicho, Señor, mediante tu palabra, nos has hablado, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón. Qué importante es la preparación, Señor. Qué importante es ser parte de la obra, Señor. Qué importante es glorificarte a ti con estas obras, Señor. Te pedimos que derrames tu amor, tu sabiduría en nosotros, Señor, para que podamos comprender tu voluntad. Una voluntad que no es de este mundo, Señor. Una sabiduría que no está presente, Señor, en este mundo. Te pedimos que nos perdones, Señor, cuando hemos fallado. Te pedimos, Señor, que nos corrijas, Señor. Y por sobre todo, Señor, te pedimos que te quedes con nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.